El horror cósmico es la realización de que el universo no es solo vasto, sino indiferente. En México, esa indiferencia se manifiesta en desiertos que devoran la señal de toda posible comunicación tecnológica, hasta rituales que intentaban alimentar a deidades antiguas. Pero hoy, iremos más allá de nuestras fronteras, hacia el abismo del espacio donde las estrellas desaparecen sin dejar rastro. El primer caso que podría catalogarse como auténtico horror cósmico, es la famosa zona del silencio. Ubicada en el bolsón de Mapimí, donde convergen Chihuahua, Coahuila y Durango, la realidad parece adelgazarse. No es solo que las radios no funcionen, es que el tiempo y el espacio se comportan de forma errática. En 1970, el misil Athena de la NASA no solo se desvió, fue como si una mano invisible lo hubiera arrastrado miles de kilómetros hacia el corazón de la zona. Los lugareños hablan de una fauna mutante, nopales que crecen de color violeta y tortugas con caparazones hexagonales extraños. Pero lo más inquietante son los testimonios de visitantes que aparecen de la nada. Personas vestidas con trajes plateados y cabello rubio, que preguntan por el estado del tiempo en un español perfecto pero sin emoción, para luego caminar hacia el horizonte, y desvanecerse en el aire vibrante del desierto. ¿Por qué es horror cósmico? La zona del silencio es una zona de alimentación. El horror cósmico plantea que la Tierra tiene órganos, y estos lugares son receptores de energía externa. Aquí, el ser humano es un intruso en un laboratorio biológico donde entidades superiores recolectan datos. No somos los dueños del desierto, somos especímenes bajo observación en un área donde las ondas de comunicación humana son bloqueadas para que nada interrumpa la señal de ellos. Como segundo caso tenemos el significado de los eclipses. Los mayas llamaban a los eclipses Quinchibi, el sol es comido. No era un fenómeno astronómico, era un ataque de entidades del inframundo. Creían que el cosmos era una criatura viva que necesitaba ser alimentada para no morir. Los rituales de sangre. Durante el eclipse, el miedo era absoluto. Se realizaban sacrificios humanos para reanimar al sol. El horror cósmico aquí es la noción de que el universo es una máquina que funciona con sangre. Los sacerdotes no eran verdugos, eran operarios de un sistema aterrador que exigía vidas para evitar que la oscuridad eterna, el vacío, ganara la batalla. Esta idea de deidades hambrientas ha trascendido a videojuegos como el RPG Miedo y Hambre. En este universo, el dios antiguo Grogoroth representa el sacrificio y la destrucción necesarios para el cambio. El juego refleja perfectamente la mentalidad prehispánica. Los dioses no te aman, solo aceptan tu sacrificio. Al igual que en las tierras mexicanas de hace siglos, en el juego se entiende que el hombre es solo un recurso para deidades cuyo pensamiento es infinito y cruel. Como siguiente caso tenemos la teoría del despertar. El 19 de septiembre de 1985 no fue solo una tragedia geológica. Existe una teoría de horror arqueológico que sugiere que el sismo del 85 en Ciudad de México fue una exhumación espiritual. Se dice que Mictlantecutli, el señor de la región de los muertos, despertó debido a las excavaciones del Templo Mayor iniciadas pocos años antes, 1978. Al remover las capas de tierra que mantenían sellado el recinto sagrado, los humanos rompieron un sello de contención que protegía a la ciudad de la energía del inframundo. El sismo ocurrió exactamente en el corazón de la antigua Tenochtitlán. La teoría dice que la entidad reclamó un tributo de sangre masivo para recolonizar su territorio, castigando a los mexicanos por haber construido una urbe moderna sobre los restos de un imperio que entendía el lenguaje del sacrificio. El templo bajo la catedral. Bajo la catedral metropolitana de la CDMX, el aire cambia. No es solo humedad, es una densidad que los arqueólogos llaman el peso de la piedra. Se dice que ahí abajo existe una cámara que conecta directamente con el Mictlán.
Quienes han bajado reportan que sus relojes se detienen y que el silencio es tan absoluto que puedes escuchar tu propio corazón, o peor aún, el latido de algo mucho más grande que respira bajo tus pies. ¿Por qué es horror cósmico? Representa la idea de que la Tierra tiene nervios y puntos de presión. Somos parásitos construyendo hormigueros sobre dioses dormidos que, con un solo movimiento, pueden borrarnos de la existencia. ¿Qué ocurrió en el paso Dyatlov? En 1959, 9 expertos excursionistas murieron en los Urales. Lo que hace que este caso sea aterrador no es que murieran, sino cómo lo hicieron. La tienda fue rajada desde adentro con desesperación. Algunos cuerpos fueron hallados a cientos de metros, vestidos solo con ropa interior a temperaturas de menos 30 grados centígrados. Las heridas imposibles. 2 de las víctimas tenían fracturas craneales y costillas destrozadas con una fuerza equivalente a un choque de auto a alta velocidad, pero sin un solo moretón en la piel. Una de las excursionistas, Ludmila Dubinina, fue hallada sin lengua y sin ojos. ¿Por qué es horror cósmico? La conclusión de los investigadores soviéticos fue que murieron por una fuerza desconocida e irresistible. En el horror cósmico, esto sugiere un encuentro con una anomalía dimensional. No fue un animal ni un asesino, fue la exposición a una vibración o entidad que alteró la física a su alrededor, causando que los órganos internos estallaran por presión mientras el exterior permanecía intacto. Es el miedo a tropezar con un error en la realidad que te destruye sin siquiera notarte. En julio de 1518, Frau Trofea comenzó a bailar en las calles de Estrasburgo. No paró durante 6 días. En un mes, 400 personas se habían unido a ella. No era una danza festiva. Sus rostros estaban congelados en una expresión de agonía y pánico. La muerte en movimiento. Los médicos y sacerdotes, sin saber qué hacer, construyeron un escenario y contrataron músicos creyendo que bailar más los curaría. Fue un error fatal. La gente bailaba hasta que sus pies eran solo carne viva y hueso expuesto. Morían por docenas cada día debido a ataques cardíacos, derrames cerebrales y agotamiento extremo. ¿Por qué es horror cósmico? Es el terror de la pérdida de autonomía. En el horror cósmico, la mente humana es vulnerable a señales externas. Esta epidemia sugiere que una frecuencia o un parásito psíquico del vacío tomó el control del sistema nervioso colectivo. Es la aterradora posibilidad de que nuestra voluntad sea un espejismo y que, en cualquier momento, una fuerza externa pueda usarnos como marionetas para un ritual que no comprendemos. Inclusive los adeptos a disciplinas arcanas mencionan que pudo ser obra de magia negra a gran escala, causada por un objeto místico de alto poder como lo podría ser algún libro antiguo homólogo del legendario Necronomicon, el libro de los muertos. El 3 de marzo de 1876, bajo un cielo azul y sin nubes, trozos de carne fresca cayeron sobre la granja de Allen Crouch en Kentucky. No fueron gotas, fueron pedazos de tejido biológico de hasta 10 centímetros de largo que cubrieron un área de 100 metros. La autopsia de la lluvia. 2 hombres que se atrevieron a probarla dijeron que sabía a carne de venado o de oso. El análisis médico posterior identificó tejido pulmonar, muscular y cartílago. La explicación oficial de buitres vomitando es estadísticamente imposible dada la cantidad y frescura del tejido. ¿Por qué es horror cósmico? Sugiere que sobre nosotros existe una biología invisible. El horror cósmico plantea la existencia de bestias atmosféricas o macroorganismos que viven en las capas altas de la atmósfera. Lo que cayó en Kentucky no fue comida, fueron los restos de una depredación que ocurrió en un plano superior. Somos como insectos en el suelo de una carnicería, viendo caer sobras de un banquete que ocurre en una dimensión que no podemos ver.
Muchas gracias por llegar hasta aquí, amantes del horror cósmico. Seguiré trayendo más casos como estos al canal. Nos vemos hasta la próxima.